Buen día, en este video tutorial vamos a trabajar lo que son fuerzas en bastidores. Entonces fíjense, este bastidor que tenemos acá es una estructura que uno lo utiliza acá para soportar motores, ¿no? Para cuando se va a sacar el motor de un automóvil o se va a ingresar el motor de un automóvil, se utiliza esta estructura que es corrediza. El problema es el 686 del libro de Hibbeler, décima edición. Dice, el montacargas se usa para soportar el motor de 200 kilogramos. Este motor pesa 200 kilos. Determine la fuerza que actúa en el cilindro hidráulico AB. Es importante saber esa fuerza en este cilindro porque así es como uno calcula el cilindro y sabe qué capacidad debe tener el cilindro para soportar o para levantar este tipo de motor. También me piden determinar las componentes de fuerza horizontal y vertical del pasador en C. O sea que hay un pasador que también en diseño se necesita saber el diámetro de ese pasador para que me soporte con seguridad la carga. Y las reacciones en el soporte fijo en D. Entonces aquí en D hay un soporte fijo. ¿Qué quiere decir que el soporte sea fijo? Que si yo colocara aquí simplemente un pasador y nada más, pues generaría toda esta carga, todo este movimiento de esta carga, este motor, generaría un torque así, que haría que en este punto se presentara una rotación. Si yo no hago una soldadura acá, o hago una caja, y lo articulo acá de tal manera que me quede esto como un soporte fijo, entonces se presentaría esta rotación y eso es lo que no se quiere que esto permanezca estático. Entonces me dicen que determine acá las reacciones de este soporte, obviamente va a incluir una rotación que va a contrarrestar esta. Entonces ahí de entrada aquí hay un momento en D que vamos a tener que tener en cuenta. Bueno, en este tipo de ejercicios el primer paso es calcular las reacciones en los apoyos, ¿cierto? Hasta donde sea posible. Sin embargo, pues aquí tengo dos reacciones. Una reacción del piso en A y una reacción del piso en D, porque recordemos que esto puede usted desplazarlo. Entonces, como puede desplazarlo, quiere decir que tiene libertad horizontal, entonces solo tengo dos reacciones verticales. Sin embargo, el determinarlas aquí no me va a influir en el problema de ninguna manera. Entonces, por eso no los voy a hacer como primer paso. ¿Qué voy a hacer como primer paso? Entonces voy a desarticular de una vez la barra GAE, toda esta barra, la barra horizontal GAE. ¿Y por qué? Porque fijémonos que en esta barra hay esta fuerza que está actuando, que es el peso, y que lo puedo saber porque aquí me dan la masa, entonces por la gravedad me da el peso, entonces esta fuerza la conozco. Esta fuerza en este cilindro, los cilindros son elementos de dos fuerzas. Los cilindros son elementos donde las fuerzas actúan en los extremos, o sea, aquí donde están fijos, en A y en B. Entonces, como es un elemento de dos fuerzas, tendré una sola incógnita acá. Entonces llevo una incógnita. Y aquí en E, este sí es un pasador. Recordemos que los pasadores tienen dos incógnitas, una vertical, una horizontal. Quiere decir que sobre esta barra GAC tengo tres incógnitas. Si soluciono mi barra, pues automáticamente determinaré acá ya la componente de fuerza del pasador en C. Entonces voy a empezar por ahí. Bueno, y entonces aquí he aislado nuestra barra GAC. Ahí está aislada mi barra horizontal. Dejé el cilindro porque es que necesito la dirección de la fuerza que hace el cilindro. Entonces las fuerzas que actúan sobre esta barra son las siguientes. Entonces la primera fuerza aquí está ubicada, el peso de todo el motor, que ya sabemos que el peso es una fuerza vertical. Entonces me está hablando aquí del punto C verticalmente hacia abajo. ¿Cuánto vale ese peso? Pues estos 200 kilogramos por 9,81, esto nos da 1962 newton. Ahora, esta es la fuerza en el cilindro. ¿Por qué la dibujé en esa dirección? Aquí vemos el sistema. Recordemos que este motor trata de bajar así, ¿cierto? Luego toda esta barra trata de girar así. ¿Qué le impide que gire? Pues mi cilindro. Entonces mi cilindro hará fuerza hacia arriba a la barra. Y entonces por eso aquí dibujé la fuerza sobre la barra como una fuerza ascendente. Y las otras dos fuerzas, pues recordemos que esto es un pasador y que los pasadores se generan dos reacciones, una horizontal y una vertical. Entonces es el pasador C. Entonces vamos a hablar que aquí hay una CX y que aquí hay una CY. Y listo, esta es la del cilindro, entonces vamos a decir que F, que esa es una F de B hacia A, ¿no? Que va desde el punto B hacia el punto A. Pero usted también la puede llamar F de AB porque en magnitud es lo mismo.
El siguiente paso es que para poder solucionar esto, como esta barra solo tiene tres incógnitas y cuando hay tres incógnitas sobre una barra eso es soluble, que son Cx, Cy y f de AB, pero entonces esta f de AB como está diagonal, pues yo necesitaré de un ángulo, necesitaré de este valor de este ángulo, entonces voy a calcular el valor del ángulo θ. Para eso pues me valgo de la geometría. Entonces venimos aquí arriba al dibujo y aquí arriba en el dibujo o en el gráfico decimos que el ángulo θ que estamos buscando es este. Y vemos que aquí tenemos un triángulo, voy a remarcarlo. Bueno, y aquí está el triángulo AEB. Ahora, en este triángulo AEB necesito determinar este ángulo θ. ¿Con qué cuento? Cuento con este lado que vale 850, cuento con este lado que vale 350, no sé el valor de este lado. De los ángulos, fíjense que aquí arriba me dan 10 grados. 10 grados es el valor que hay entre la vertical y la longitud, esta línea, 10 grados. Quiere decir que aquí abajo voy a tener, por ende, si hay 10 grados, pues aquí adentro voy a tener 80 grados. Por lo siguiente. Bueno, yo proyecté esta vertical, ¿cierto? Y estos 10 grados son estos mismos 10 grados por, el teorema se llama opuestos por el vértice. Esta línea es esta misma línea, entonces este ángulo de acá es el mismo ángulo de acá, 10 grados. Y como esta línea es vertical y esta línea es horizontal, pues estos 10 más estos 80 me tienen que dar los 90 que hay entre la vertical y la horizontal. Entonces ahí tengo 80 grados. Sabiendo que eso son 80 y que tengo este lado y que tengo este lado, entonces cuando se tienen dos lados y el ángulo que hay entre los dos lados, para encontrar el tercer lado, pues se utiliza teorema de coseno. Entonces lo primero que voy a hacer es determinar la medida del segmento AB, del lado AB del triángulo. Y entonces de acuerdo al teorema de coseno tenemos que lado AB al cuadrado, ¿cierto? Lado AB al cuadrado, eso dice el teorema, es igual a los dos lados que se conozcan. Entonces son 350 al cuadrado, eso está en milímetros, dejémoslo ahí en milímetros, más 850 al cuadrado, menos el doble producto de 350 por 850, el doble producto de los lados que se conocen, por el coseno del ángulo que forman los dos lados conocidos. El lado conocido 350, el otro 850, el ángulo que hay entre los dos lados conocidos es 80 grados, entonces aquí vamos con coseno de 80 grados. Y este es el teorema de coseno, y aquí yo digo que el lado AB al cuadrado vale. Bueno, aquí para no perder tiempo, pues de una vez se dice esto al cuadrado, menos 2 por este producto, y de una vez al resultado le saqué raíz cuadrada, porque como esto está al cuadrado, entonces saco raíz cuadrada para dejar el solo lado AB, y me da 861.208 milímetros. Eso es lo que mide esta hipotenusa. No exactamente la hipotenusa, este lado. Aunque sí es hipotenusa porque es el lado más largo, pero uno habla de hipotenusa en los triángulos rectángulos. Listo. Ahora, yo no necesito el lado AB, necesito ese ángulo θ. Entonces, para ello, para ya hallar el ángulo, entonces procedo. Es que me tocó teorema de cosenos porque el teorema de cosenos, así como están las medidas, que me dan dos lados y el ángulo entre ellos, con el teorema de cosenos puedo hallar el tercer lado, pero con el teorema de cosenos no puedo hallar directamente θ, entonces me toca por eso primero hallar el lado y ahora sí me dijo hallar el ángulo. Para hallar el ángulo, pues fácil, aquí aplicamos teorema de senos. ¿Qué dice el teorema de senos? Que seno de θ, miren dónde está θ, seno de θ es al lado opuesto, y el lado opuesto son 850, entonces es a 850 milímetros, aquí no hay problema con las dimensiones, como un ángulo que yo conozca, pues el ángulo que yo conozco son estos 80 grados, al lado opuesto, el lado AB que acabé de hallar. Entonces aquí colocamos como seno de 80 grados es al lado opuesto a 80 grados, lado opuesto a 80 grados, lado AB, que nos dio 861.208 milímetros. Bueno, y entonces acá ya despejo seno de θ. Obviamente este 850 que está multiplicando aquí abajo en el denominador, lo voy a pasar aquí, que está dividiendo, perdón, lo voy a pasar aquí a multiplicar. Entonces pues de una vez voy a ahorrar acá para ahorrar tiempo, y aquí multiplicamos esto por 850 milímetros. Y eso me da que seno de θ nos tiene que dar un valor menor de
Bueno, esto me dio 0,972, el seno de teta. Recordemos que para el ángulo, entonces teta es el arcoseno o el seno a la menos 1, ¿no? Arcoseno, seno a la menos 1 de 0,972. Voy acá a la calculadora y esto me da 76,409 grados. Ese es el ángulo que hay acá. O sea, el ángulo de la fuerza AB con la barra GAE. Ahora recordemos que el siguiente paso es, una vez que se conoce ese ángulo, se descompone este vector, ¿no?, en dos componentes. Ambas componentes en función de f de AB. Para no trabajar con esta diagonal porque haré sumatoria de fuerzas en X y en Y, entonces yo necesito tener estas componentes en X y en Y, no me sirve tenerla así. Entonces el siguiente paso, descompongo mi vector. Bueno, y ahí están las dos componentes de fuerza, ¿cierto? O sea, estas dos las vamos a utilizar, esta se llamará F de BA, es la componente de la fuerza BA, sobre la y esta se llamará F de BA sobre las X. Ahí están las dos componentes de fuerza. Bueno, como esta fuerza va hacia arriba, ¿cierto?, y hacia la izquierda, entonces la componente una va subiendo y la otra va hacia la izquierda, fíjense, subiendo y a la izquierda. Ahí están mis dos componentes. Recuérdense que se calculan y ya después uno se deshace de esta fuerza. Entonces, ¿cuánto valen ellas? Como el ángulo es teta acá, entonces f de, con respecto a teta, ¿no?, f de AB en X es el cateto adyacente de este triángulo. Y el cateto adyacente se halla la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Pues la hipotenusa es la fuerza AB, que no la conocemos. Entonces aquí colocamos f de AB por coseno teta. Pero el ángulo teta sí lo conocemos. Ese ángulo teta nos dio 76,409. Entonces aquí por 76.409. ¿Listo? Eso es f de AB en la X. Y si una es con coseno, entonces esta f de AB en la Y será con seno. Entonces esta será, bueno, ahí ha colocado AB es BA, aunque no importa, el magnitud es lo mismo, pero llevemos el orden. Entonces decía que esta f de BA en Y es este vertical, y esta vertical pues es este lado del triángulo vertical. O sea, yo puedo poner esta y sería este mismo lado, y este lado es el opuesto al ángulo. Entonces el opuesto al ángulo siempre va con seno. Ojo donde referencié mi ángulo. Entonces esta vertical será la hipotenusa, que es f de BA por el seno de 76.409. O igual ya lo habíamos dicho, si este es con coseno, pues esta será con seno y ya. Ahí ya tengo mis dos componentes. Entonces ahora sí ya me puedo olvidar de esta. Y fíjense que ambas componentes están en función de la incógnita, f de BA, porque yo no puedo generar más de 3 incógnitas sobre la barra. Bueno, ahora sí puedo quitar este cilindro y puedo trabajar con mis dos componentes. Bueno, ahí está. Eliminé el cilindro porque ahí están. La fuerza que hacía el cilindro es la reunión de estas dos fuerzas. Entonces estas dos fuerzas quedan como representantes de la fuerza que hacía el cilindro. Entonces ahora sí tengo todas las fuerzas en la horizontal y en la vertical. Entonces ahora sí puedo calcularlas. Entonces acá abajo voy a hacer sumatoria. Empecemos por hacer sumatoria de momentos en el punto donde más haya incógnitas. Punto donde más hay incógnitas, fíjense que es en E, ¿no?, o en C, que es el mismo punto. Entonces sumatoria de momentos en E igual a 0. Y voy a empezar. Entonces, ¿cuál es la primera? Punto de rotación, ¿no? Claro que este es el punto de rotación, aquí en E. Entonces la primera fuerza que genera momento será este peso. Esto es 1962, que me genera una rotación alrededor de E en este sentido, mire, alrededor de E será así, o sea, antihorario. Entonces, como es antihorario, pues es positiva y valdrá 1962 por, bueno, eso está en Newton, no tengo problema, por el valor de la distancia. Aquí la distancia será la suma de 1250 más 350. Eso me da 1600 milímetros. Yo puedo trabajar aquí con los milímetros, no tengo problema, porque el torque aquí me quedaría en Newton por milímetro, no hay problema. O puedo trabajar sencillamente los metros, que esto es 1.6 metros, y estaríamos en Newton por metro. Me conviene más así porque los números son más pequeños. Listo, entonces Newton metro. Es el primer torque, dijimos que positivo. El segundo es el torque que me genera esta fuerza. Esta fuerza es, entonces escribamos la fuerza, F de BA. Esta ya no es Y, ¿no?
Ahora sí, f de BA sobre la Y, vale, f de BA seno de 76. Entonces f de BA la escribo así por seno de 76.409 grados. Y cómo es la rotación que genera esa fuerza. Estamos hablando de rotación, entonces como ya va subiendo alrededor de C, genera esta rotación, que es horaria, luego esta rotación es negativa. Listo. Y estas dos fuerzas, fijémonos, esta, su línea de acción pasa sobre C, y estas dos están aplicadas en el punto de rotación. Quiere decir que de estas tres ninguna genera rotación, solo estas dos generan rotación. Entonces fíjese que aquí automáticamente cierro a cero el momento y ya calculo ahí directamente F de BA, que es la fuerza que está haciendo el cilindro hidráulico. Bueno, pero aquí antes de cerrar igualar a cero me comí una cosa. Esta es la fuerza, esta fuerza, pero todavía me falta multiplicarla por la distancia, que son al punto de rotación, son los 350 milímetros, que recordemos que como estamos trabajando en newton metro, entonces 0,350 o 0,35 metros. Listo, y ahora sí puedo cerrar igualando a cero. Y entonces despejo. Bueno, para las unidades, no, yo nunca le pongo problema aquí a las unidades siempre cuando vaya dimensional. O sea, toda la fuerza en las mismas unidades, todas las longitudes en las mismas unidades. Entonces, como voy en newton metro, entonces acá para despejar, pues obviamente me llevaré todo este término al otro lado. Hago la operación acá de 1962 por 1,6. Y entonces me va quedando 3139.2 newton metro de este producto. Todo esto, como se fue para el otro lado, todo esto queda positivo. Ahora hago el producto de estos dos y el 0,35 por el seno de 76,409, y ese resultado que queda multiplicando a f de AB pues baja aquí a dividir al 3139.2, y entonces ahí ya me queda determinada f de AB. Entonces al hacer la operación me da que f de AB es 9227.533 newton. Esos son newton porque estos milímetros cuando bajan a dividir cancelan a estos y me quedan los newton. Entonces ya tenemos la fuerza en el cilindro hidráulico acá, en nuestro cilindro hidráulico AB, aquí en este cilindro hidráulico. Entonces ya tenemos contestada aquí una pregunta, la fuerza en el cilindro hidráulico. Ahora vamos con las componentes horizontal del pasador en C. Entonces el pasador en C, fíjese que está aquí, bueno, se me tapó acá, ahí está el pasador en C, que es el mismo pasador en E, ¿no? Entonces vamos a determinarla. Pues eso simplemente son estas dos fuerzas que están acá, CX, CY, ahí están. Entonces, como ya hice sumatoria de fuerzas ahora, y como solo tenía tres incógnitas, entonces ahora uno continúa haciendo, hice sumatoria de momentos, entonces ahora continúa haciendo sumatoria de fuerzas en X y luego en Y. Sumatoria de fuerzas en X hacia allá las voy a considerar positivas. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí sobre nuestra barra GAC tenemos CX positiva y tenemos esta componente f de BA coseno de 76 negativa. Entonces colocaremos acá CX menos f de BA coseno de 76.409, que ese es el ángulo. Pero como f de BA ya la determiné aquí arriba, mire, entonces simplemente reemplazo su valor acá. Bueno, y como no hay más fuerzas, cierro igualando a cero, ¿no? Entre otras. Entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0, solo las dos fuerzas, esta y esta componente, cierro igualando a 0, y fíjese que como ya conozco esta, pues ya despejo CX. Entonces de una vez paso todo esto al otro lado y pasaría positivo. Entonces, ¿qué me queda? Que CX va a ser igual a F de BA 9227.533 newton por el coseno de 76.409. Listo. Y entonces CX me da, bueno, ahí está, 2168.372, estos son newton. Y entonces ya tengo dos fuerzas, la del cilindro y una de las componentes de reacción del pasador. Me falta la otra, pero la otra simplemente hago sumatoria de fuerzas en Y, que es lo que me falta hacer, cierro igualando a 0. Entonces las verticales está menos 1962 newton. Ya sabemos que estamos considerando hacia arriba positivo. Menos 1962 newton. La otra, esta,
F de BA, entonces de una vez escribo el valor de F de BA, que me dio 9227.533. Ahí dice que por el seno de 76.409, que es esta la que estoy calculando acá, que es esta que va subiendo, o sea que esta es positiva, ¿cierto? Más CY, porque CY, fíjese que la coloqué hacia arriba, entonces también va positiva. Son las tres fuerzas verticales, y ya como están sumadas las tres verticales, cierro igualando a 0. Y de acá, pues obviamente despejo CY. ¿Cómo despejo CY? Hago este producto, lo resto con 1962 y el resultado lo mando para el otro lado. Entonces voy a tener que CY nos da 7007.143 Newton. Bueno, este es CY. Si fuera a diseñar el pasador, yo necesito la resultante que actúa ahí sobre el pasador. Entonces la resultante es la suma vectorial de estas dos. Entonces si yo quisiera ya la resultante, diría que C es la raíz cuadrada de 7007.143 Newton al cuadrado más 2168.372 Newton también al cuadrado. Y ahí ya tendría el valor de la fuerza total que hay sobre el pasador. Bueno, y ahí ya me daría 7334,977 Newton. Es la fuerza total que actúa sobre el pasador acá, en C o en E. Y listo, ya tenemos con esto resuelto nuestra barra. Ahora necesitamos hallar lo otro que nos piden, que es aquí en D, en este soporte en D, las fuerzas. Bueno, ahora aquí está el punto D, y entonces están las fuerzas que actúan sobre la barra aquí en D. Entonces dijimos que acá, según el problema, nos decían que la reacción desde el soporte fijo en D. Entonces decíamos que que tenía que ser un soporte fijo para evitar esta rotación. Entonces hablamos de aquí que va a haber una reacción de rotación. De este sentido de rotación habrá esta que es en sentido opuesto, que como está en D la llamo el momento en D. Y acá tendrá que haber una horizontal y una vertical. Esto es como si fuera un empotramiento. Listo, ya están mis tres incógnitas. Ahora, las fuerzas. Aquí ya no tomo la fuerza en el cilindro porque ya considero todo el conjunto. Y todo este conjunto, pues esto está en equilibrio. Entonces las fuerzas que actúan acá sobre el cilindro en ambos lados me generan equilibrio. Entonces no hay ninguna fuerza externa, todas son internas. La única fuerza externa es este peso que debe ser contrarrestado acá. Entonces hago lo mismo. Como tengo tres incógnitas, pues este sistema es soluble. ¿Cómo? Haciendo sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X y en Y. Bueno, y empiezo haciendo sumatoria de momentos respecto a D. La única fuerza que me genera momento respecto a D, pues está el momento propio en D, que lo tengo que calcular obviamente, y esta fuerza es la única que genera momento respecto a D, porque estas dos fuerzas están ahí sobre D. Como esa fuerza es esta que está aquí, que es el peso del motor, y que ya lo teníamos que es 1962, entonces aquí colocamos los 1962 y me toca Newton y me toca multiplicarlo por la distancia perpendicular. Entonces primero trazo la línea de acción de la fuerza, esta. La distancia perpendicular que haya desde esa línea de acción hasta el punto de rotación que está en D, porque recuerden que vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a D. Entonces aquí coloco sumatoria de momentos respecto a D igual a 0. Y tengo 1962 Newton, bueno, estoy dejando aquí de lado las unidades, 1962 Newton por, entonces, ¿cuánto vale esta distancia de esta línea? De acá hasta acá. Entonces me toca aquí irme a la geometría. Si yo subo una vertical acá, ¿cierto? Esta línea vertical, entonces esa distancia la voy a conseguir como la suma de 1250 más 350, que ya habíamos dicho que esto daba 1600. Entonces a 1600, que es la distancia de acá hasta acá, le restaré esta que tengo que calcularla. Entonces calculemos esta distancia acá, esta distancia la podemos llamar D, calculemos esta distancia de, bueno, que va pues de la cota a la cota. Listo. Para esa distancia pues me tocará aquí hacer algún triángulo. Y bueno, aquí ya lo dije, es el triángulo amarillo. En este triángulo amarillo, que fíjense que es rectángulo porque el ángulo recto está acá, ¿cierto? ¿Qué conozco de este triángulo amarillo?
Conozco este ángulo, que ya sabemos que es de 80 grados, y este ángulo que sabemos que es de 10 grados, que es el que me dan aquí arriba, estos 10 grados que me dan acá. O sea, conozco todos los ángulos de mi triángulo, rectángulo. Entonces 10 grados acá, ¿cierto? Bueno, si trabajo con estos 10 grados, que me da lo mismo trabajar con los 10 o que con los 80, entonces con respecto a los 10, este lado, esta distancia de a 10 grados viene a ser el cateto opuesto. O sea que este D, por ser el cateto opuesto, será la hipotenusa. ¿Que cuál es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo? Pues toda esta longitud, 850 más 550, que esto me da 1400 milímetros, pero 1400 milímetros es 1.4 metros. Esa es mi distancia D. Obviamente, porque recuerden que es el opuesto, por el seno de 10 grados. Entonces es la hipotenusa, que es 1.4, todo esto por el seno de 10 grados. Listo, si hacemos esto en la calculadora nos da 0.243 metros. Eso vale esta distancia, 0,243 metros. Bueno, entonces como ya encontré esta distancia, recuerden que habíamos dicho que estos 1600, que era de acá hasta acá, le resto la distancia de, o sea, aquí coloquemos, la distancia serán 1600, que es 1.6 menos 0.243. Y esa es la distancia que hay de acá, entonces marquémosla en rojo, de acá hasta acá, hasta el punto de rotación. Listo, entonces ya tenemos momento, fuerza por distancia, fuerza por distancia. Listo, la fuerza por la distancia. Ahora el sentido de la rotación antihorario positiva, ¿cierto? Menos porque ahora sigue el momento en D, pero el momento en D, fíjense la rotación como la llevo. En sentido horario entonces será negativa. Menos el momento en D e igual a 0. Y aquí automáticamente despejo, ¿cierto? Paso este momento en D al otro lado, me queda positivo, y el momento en D, colocamos que en B, momento en D es igual a, bueno, este producto, lo que me dé este resultado, esta respuesta que me da 2662.223 newton, y me da positivo. Bueno, ahí ya tengo el momento, pero me falta dx de y. Entonces lo de siempre, sumatoria de fuerzas en x, sumatoria de fuerzas en y. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en y, empecemos haciendo sumatoria de fuerzas en y igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en y? Tengo el peso del motor, que va bajando, o sea, la voy a tomar negativa, igual a 0. Entonces, menos 1962 más dy, y fíjense que no tengo más fuerzas en y, igual a 0. Luego dy es igual a 1962 newton. Listo, ya tengo la reacción horizontal. Me falta la reacción vertical, me falta la horizontal. Entonces ya tenemos dy. Dx. Entonces para eso hago sumatoria de fuerzas en x igual a 0. Pero fijémonos qué fuerzas tenemos en x. Acá el motor va hacia abajo, y fíjense que acá no hay ninguna externa, únicamente está dx presente, que es la interna. Dx igual a 0 porque no hay más, entonces ella tiene que valer 0 para que el sistema esté en equilibrio. Bueno, y con esto pues ya tengo determinadas las reacciones acá en el soporte fijo en D, ya tenemos el pasador en C, y ya tenemos el valor del cilindro hidráulico. Finalmente, pues los invito a que compartan videos, que se suscriban al canal y que me envíen a través del correo, que ahí está, el video que necesiten para podérselo elaborar. Hasta un próximo video.